Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamuná. Él fue fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas. Fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y de Colombia. Fundador del partido político FREPAP como símbolo del pescadito. Y en especial, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal o las 10 palabras de Dios, porque las palabras son de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13, son las 10 palabras que fue prefijado para estos últimos días. Y algo que nos llama bastante la atención, y para cuántos eruditos, para cuántos hombres con un conocimiento amplio lo que es leyendo el libro sagrado, no salen de su asombro cómo un hombre apenas con segundo año de primaria, donde no había la información como hay ahora, estamos hablando pues en el año 56, 55 se inicia, conoce la Biblia, que solamente se podía abrir el libro sagrado los sábados. ¿Cómo pudo compilar? Pero la pregunta es, si un hombre apenas de segundo año de primaria, ¿cómo pudo realizar este trabajo? Y nos encontramos algo sorprendente, que es una obra de Dios, es la disposición de Dios, no la disposición del hombre. Pero ¿cuál es el fin? ¿Por qué escogió a un hombre con apenas segundo año de primaria? ¿Por qué no un hombre intelectual? Y Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 1, 26 al 29. Fíjense a quienes llamó Dios, dice el apóstol Pablo. Entre ustedes hay pocos hombres cultos, según la manera común de pensar. Pocos hombres poderosos o que vienen de familias famosas. Bien se puede decir que Dios ha elegido lo que el mundo lo tiene por necio, con el fin de avergonzar a los sabios, y ha escogido lo que el mundo lo tiene por débil para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a la gente común y despreciada. Ha elegido lo que no es nadie, y ya se podría alabar a sí mismo delante de Dios. Con ese fin, para avergonzar a los sabios, a los más entendidos. Porque si no, es algo admirable que en un año, apenas un año de conocer, es como un recién nacido. En un año no se aprende nada. Y donde no hay información, peor. Y con palabras desconocidas que nosotros no practicamos en la Escritura, peor todavía, más confundidos. Por eso, queridos amigos, este no es un plan humano, es un plan de Dios, donde el Creador le encarga los mandamientos para este tiempo, para que pueda enseñar a la hermandad. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que pueda enseñar? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces tenemos que revisar un poco la historia. Y encontramos una respuesta bien positiva, que cuando Moisés descendió del monte trayendo las 2 tablas de piedra, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se corrompió. Como Moisés se demoró en el monte, dijeron, nos ha abandonado, se ha olvidado de nosotros, o de repente, ¿a dónde se habrá ido? Mejor, haznos Dios, eligieron a Aarón, haznos un Dios.
y no fabricaron el becerro. Pero no solamente el pueblo hebreo, ojo, porque el pueblo apenas eran 670,000, sin contar los niños, pero salieron más de 3 millones, casi 3 millones. ¿Y los demás quiénes eran? Eran también esclavos que habían sido tomados prisioneros de los guerreros y los mandaban a trabajar a las canteras, a hacer adobes, etc. Ellos todos, y muchos también, muchos egipcios también salieron juntos con ellos. Y por supuesto, pues eran idólatras. Entonces ellos presionaron a Aarón e hicieron el famoso becerro, donde adoraron, quiere decir, presentaron holocaustos al dios Baal. ¿Qué hizo Moisés? Rompió los mandamientos. Al romper los mandamientos, Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, que tuvo que ayunar 40 días más para que no lo destruya. Porque al final le dice Dios a Moisés, no le dice lleva a mi pueblo, sino lleva a tu pueblo, porque él abogó por el pueblo. Y por segunda vez lo volvió a llamar Dios a Moisés, otra vez 40 días, 40 noches, total ayunó 120 días Moisés. Pero esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, se escribe para el futuro, como dice Salmo 118, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará a la baraja. Habla de un pueblo joven, un pueblo nuevo que tiene que formarse en el futuro. Y este nuevo pueblo formarse en el futuro no son con judíos. Para empezar, no son judíos, son gentiles. Porque está escrito en Romanos 10, 19, 20, 21, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente que no son judíos, son gentiles, con gente que no es mía, con gente insensata, que sí, con gente torpe, con gente necia, sin entendimiento lo que es de Dios. Tenía que levantar un pueblo con gente que no es su gente, para poner a celos con el pueblo natural, con gente que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Luego dice Pablo en Romanos 9, 25, 26, como también en Oseas dice, llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. A la no amada, lo llamaré amada. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, por supuesto que no somos su pueblo, somos gentiles, pero ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pero luego viene algo interesante, revisando uno de los mensajes de nuestro querido maestro, donde dice, Dios va a salvar, pero ¿a través de quién? Para que se cumpla esta frase, como se forma el pueblo en el futuro, en gentiles, algo viene acá. Revisamos la historia, que cuando Dios le ordena a Moisés, saca a mi pueblo, lo trae a este monte, porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles, Moisés lo sacó en bloque, lo sacó en masa, lo sacó todo al pueblo a pie del monte. Y el pueblo no acató las enseñanzas de parte de Dios. Hasta ahí está bien. Pero esta segunda vez, queridos amigos, esta segunda vez ya no es en bloque, al inverso. Primero sacó al pueblo en masa para que recibiera los mandamientos y el pueblo no lo recibió. Ahora es al inverso. Primero el postrer Moisés, el postrer Moisés, primero recibe los mandamientos. Dice en su testimonio nuestro querido maestro que cuando fue arrebatado al tercer cielo, también hay que entender en otro momento, lo voy a explicar, al primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, después voy a explicar, fue arrebatado al tercer cielo, donde había una mesa con 24 sillas y estaban vacías, y dijo, ¿quiénes se sentarán aquí?
Y luego dio un paso y dijo: Ezequiel, ya llegaste, ya llegué, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Posteriormente el padre se puso de pie y se fue a la pizarra y empezó a escribir los mandamientos en una pizarra. Luego dice el Espíritu Santo, le dice a Ezequiel: anda a la biblioteca, trae un pergamino o una cartulina, ponle sobre la mesa y empieza a escribir tal y conforme está en la pizarra, sin aumentar ni disminuir. Luego dice: yo, Ezequiel, empecé a tomar nota tal y conforme estaba en la pizarra. Y una vez que finalizó, le dice: ya finalicé. Empezaron a darle el visto bueno, conforme. Ahora le dice el Espíritu Santo: anda a la biblioteca y trae el libro de la vida. Cuando fue a la biblioteca habían 2 libros grandes, y lo quiso traer el libro de la muerte, pero entró un poco de temor, mejor trajo el libro de la vida, porque eso fue la orden. Y una vez que vino con el libro de la vida, ahora le dice: ahora sí, anda y enseña, y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Eso fue la orden que recibió. En esta segunda vez ya no saca al pueblo en grupo, sino el grupo para recibir los mandamientos. Ahora no, al inverso. Primero recibe los mandamientos y luego junta. Y a ser juntados, en uno de sus audios, dice nuestro querido maestro, de 2 en 2, de 1 en 1, y la Escritura te dice de 1 en 1. Isaías 27:12. Y acontecerá en aquel día que dirá Jehová desde el albio del río, que albio significa desde el inicio del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos de 1 en 1. De 1 en 1. Ahora sí, teniendo estos datos, ya es fácil comprender. Porque Dean dice lo siguiente en este audio: Dios va a salvar, pero ¿a través de quién? Hay muchos que hablan en 2 días: ¿va a salvar Dios? Es cierto que sí va a salvar Dios, pero ¿por medio de quién? Tiene que tener instrumento de Dios, tiene que haber un instrumento de Dios, o Dios tiene que tener un instrumento. Ejemplo, tenemos el pueblo hebreo. El pueblo clamaba, el pueblo estaba afligido, casi 430 años, 30 años de bonanza y 400 años de esclavitud. El pueblo estaba afligido, eran menospreciados, todos tienen su porqué y fueron menospreciados también. Entonces había una ruptura entre los egipcios y los hebreos. Lo vieron como una raza inferior a los hebreos y eran marginados, bien marginados, y los que estaban bien afligidos por tanto trabajo sin descanso, la gente suplicaba: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a librar de esta esclavitud? Hasta que Dios lo tomó como instrumento a Moisés, y Dios le ordena a Moisés para liberar al pueblo de la tierra de Egipto. Por eso dice acá, tiene que tener un instrumento Dios, luego lo salvará a ellos. Tiene que haber un instrumento. En ese tiempo, similar, la gente clama, suplica: Señor, ¿hasta cuándo? Por eso los judíos ortodoxos están esperando al Mesías. Los ortodoxos, estoy hablando de los ortodoxos, están esperando al Mesías. Ellos no creen que vino Jesús, él fue el Salvador, no. Están esperando al Mesías. Y los cristianos esperan la segunda venida del Mesías. Ahora, de lo que estamos hablando, la gente clama, dice en Isaías 19:20. 21, vamos al 21. Jehová será conocido en Egipto, de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Muy bien, punto y coma. No, estamos hablando mal también. En el 20,
Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que lo libre. Entonces vemos acá que la gente está esperando la segunda venida del Mesías. Estamos hablando de los mesiánicos o los cristianos, porque mesiánico estamos hablando que es una palabra en hebreo, Mashiach, y si hablamos de cristianos estamos hablando en palabra griega. Mejor dicho, están esperando al ungido de Dios o al instrumento de Dios para que los pueda liberar. Y él los liberará, como dice, le enviará Salvador y príncipe que los libre. Pero no estamos hablando de una esclavitud como era antiguamente en Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Por eso vuelvo a repetir, dice nuestro maestro, va a salvar, pero ¿por medio de quién? Tiene que tener instrumento. Dios tiene que tener un instrumento. Y luego los salvará a ellos. Y para esto Dios tiene que darle potestad, porque solo no puede hacer. No puede hacer solo, como dijo Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, anda, saca a mi pueblo. Dijo, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un hombre de 80 años. ¿Quién soy yo para ir a Egipto? Tenía un poderío grande del ejército. ¿Quién soy yo para ir solo? Entonces, ahí cuando le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara, tíralo al suelo. Lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Luego el hijo, cógelo por la cola, lo cogió y se convirtió otra vez en su bastón. Luego le mete tu mano a tu costado. Metió su mano al costado, sácalo lleno de lepra, vuelve a meterlo a su mano. Es normal, son pequeñas señales donde tenía que utilizar. Entonces, y ahí le dice que Dios va a estar con él para sacar a su pueblo. O sea que él será el instrumento y para que pueda liberar a su pueblo, pueda liberarlos, tenía que ser con la potestad que Dios le da. El poder, como es en otra parte de la Escritura. Y ese poder viene a ser la fuerza de Dios, o viene a ser el Espíritu de Dios, o conocido también como el Espíritu Santo, que muchos también lo conocen, que es el Hijo de Dios. Entonces vemos acá que solo no puede hacer nada, tiene que tener potestad. Así como hemos hablado el día de ayer, el que hace todas las señales, el que hace todos los milagros, el que hace regresar a la vida es otro. La potestad, el poder o la fuerza de Dios. Él es el que hace todas las maravillas, así como hemos visto en el caso de Jesús. Él no sanó, ni tampoco entendía el pensamiento de la gente, sino el Espíritu de Dios o la fuerza de Dios o el poder de Dios, el que hacía todas las maravillas a través del instrumento llamado Jesús, o a través del instrumento llamado Moisés, o también a través del instrumento llamado Josué. Son instrumentos que son utilizados y Dios es el que hace todas las señales. Por eso dice nuestro querido maestro, para esto Dios tiene que darle potestad, si no, no puede. No puede, solo no se puede. Y un israelita, hoy en este tiempo, no hay disculpas en un israelita para que diga que se entiende diferente. No hay disculpas. ¿Pero por qué no hay disculpas en un israelita? Hablemos de un hermano o una hermana que tenga el don de sanidad. La pregunta es lo siguiente, porque es un instrumento. Un hermano, una hermana de sanidad. ¿Qué hace la hermana o el hermano? Lo primero que es clamar. Lo primero que es suplicar, que le haga entender qué problemas tiene el hermano o la hermana que ha ido a ver. Y le hace ver
como si le pasaría una radiografía, qué problemas tiene. Pero ella lo vio, qué cosa había dentro del organismo de la persona. No, sino el Espíritu de Dios el que hace ver. Por eso dice el apóstol Pablo, que nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu que es de Dios. El Espíritu, Él conoce todo. Ahora sí se entiende, como decía nuestro querido maestro en su tema, la creación de Cristo. Si Jesús habla, no se cumple. Al inicio se me escarapeló un poco el cuerpo, decir, ¿cómo va a decir que lo que dice Jesús no se cumple? Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y Él es poderoso. O sea, el que hace las señales, los milagros, es el poder de Dios o el Espíritu de Dios. Como Él mismo dijo Jesús, yo hago con el Espíritu de Dios. Entonces comprenderán que el reino de los cielos está en medio vuestro. Aún el reino de los cielos es el Espíritu de Dios. Por eso, amigos, qué importante, dice acá nuestro maestro, hay muchos que hablan en estos días, va a salvar Dios. Es cierto, Dios va a salvar. Pero ¿por medio de quién va a salvar? ¿Por medio de quién? Tiene que tener un instrumento, luego los salvará a ellos. A través del instrumento, ejemplo hemos visto, en el tiempo de Moisés, el instrumento era Moisés, pero Dios es el que obraba a través de Moisés. Y para esto, dice, Dios tiene que darle potestad. Y si no, no puede. Tiene que darle potestad. Por eso que Moisés le decía a su hermano Aarón, coge la vara, hiere al agua, río Nilo, y se convirtió en sangre. ¿Pero qué hizo? ¿La vara tuvo el poder? ¿O porque Moisés simplemente le ordenó a su hermano que lo hiciera, que tiene el poder? No. El Espíritu le está diciendo, dile a Aarón que haga tal cosa. Y luego empezó a hacer. Eso es ahí tenemos que nosotros comprender y entender. Y nuestro maestro esclarece con Isaías 4.2. ¿Qué nos dice Isaías 4.2? En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a lo librado de Israel. Inicia con Isaías 4.2. En aquel tiempo habla del futuro, que es para este tiempo. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y fruto de la tierra para grandeza y honra a lo librado de Israel. El renuevo de Jehová. ¿Quién es ese renuevo? Acá lo muestra el profeta Isaías como un renuevo. Un renuevo viene a ser de un tallo que brota de un árbol o de una planta después de ser podados o cortados. Ese viene a ser renuevo, o también se le conoce como retoño, también se le conoce como retoño, o también se le conoce como vástago, que nace pues, de un árbol o de una rama cortada. En la parte espiritual se le conoce como renovar o volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra nueva, la misma clase, en la parte espiritual. Entonces estamos hablando de un renuevo, un hombre nuevo, porque el instrumento tiene que ser nuevo. Es el renuevo de parte de Dios. Ahora, como Él tiene ayuda de Dios, estamos hablando del renuevo, o estamos hablando del vástago, o estamos hablando del pimpollo, también dicen en Zacarías. Entonces, como Él tiene ayuda de parte de Dios para liberar o liberarlos, precisamente está escrito para todos los convertidos y librados del pecado. O sea, Él tiene poder, viene con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, para salvar a todos los que están escritos en el libro de la vida. Y al salvarlos tiene que convertirse, dejar su viejo hombre. Entonces ellos
serán liberados del pecado. ¿Cómo es eso, liberado del pecado? Vamos a entender esta frase. Para todos los convertidos y los librados del pecado. Vamos a entender los librados del pecado. Revisando la escritura, para darnos un poquito, vamos a esclarecer esta parte, nos hacemos la imaginación que nuestro vecino tiene un vehículo, un auto abandonado a la intemperie, donde el óxido lo corroe, bien corroído, despintado, así, todo abandonado como una chatarra. Pero usted lo quiere, ese carro viejo, usted lo necesita. Y le dice a su vecino, véndame esa chatarra. Y el vecino, bueno, le vende por un precio, sea mucho, sea menos, lo vende. Y después que lo vendió, ya es suyo. Ahora, ¿cuál es su primer procedimiento de usted? Su primer procedimiento es quitarle todo, desarmarlo, hacer una limpieza, empezar a desarmar pieza por pieza, darles un mantenimiento, sacarle todo el sarro, quitarle todo el moho, empieza usted a sacar todo, empieza, ¿ya? Y después que le sacó todo el moho, se queda pues seminuevo, y al final le da a usted una pintada y queda pues un carro excelente, nuevo, el color que usted desee. En la vida espiritual encontramos algo similar. Nosotros hemos sido como ese carro viejo, abandonado, ante la lluvia, ante el sereno, ante el calor del sol, y lleno de polvo. Hemos sido nosotros así, sin Dios y sin patria, abandonados. Como dicen aparte de la Escritura, hemos estado sin Dios, sin patria, abandonados. Pero alguien viene y nos compra por un precio. Acá vamos en la parte espiritual, el que nos elige viene a ser Dios a nosotros, no que nosotros elegimos a Dios. Porque está escrito en San Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y hagan mucho fruto. Entonces Él nos eligió. Y una vez que nos eligió, nos compró por un precio. Porque está escrito, mejor vamos a pasar lectura, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20, ¿qué nos dice? Lo siguiente, 6:20. Porque comprado soy por precio. Ahí está. Porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro, que una vez que no hemos sido comprados por un precio, entonces dice acá, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu. Glorificar a Dios, los cuales son de Dios, porque nos compró. Pero por un precio. ¿Cuál es ese precio? Oro, plata, ¿cuál es ese precio? Entonces el apóstol Pedro ya nos esclarece cuál es el precio. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Así que hemos sido comprados por un precio de sangre. Para eso Cristo murió por nosotros. Así como en el pueblo hebreo, antes de salir de Egipto, no salieron de frente, ya, listo, va. No, primero hubo un derramamiento de sangre. Hubo primero un derramamiento de sangre antes de salir, que fue la 10ª plaga. A esto se llama el Cordero Pascual. Cordero Pascual, que en hebreo se llama Pesach, significa que pasó por alto la plaga, donde a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes o la 9ª hora del día,
o entre la mitad del día y la mitad de la tarde, esa hora mataron al cordero, que para nosotros serían las 3 de la tarde o 15 horas, esa hora mataron el cordero los patriarcas y con la sangre pintaron los linteles y los postes de las casas. Cuando vino la plaga a la medianoche, se encontraba la señal de la sangre y pasaba por alto. Por eso viene la palabra Pesach, que viene a ser Pascua, que pasó por alto la plaga. Y al día siguiente, hacia el amanecer, a la primera hora del día, que es de 6 de la mañana a 7 de la mañana, a la primera hora del día, esa hora el faraón dijo: salgan, váyanse de mi tierra, váyanse de mi país, vayan y sirvan a su Dios en el desierto. Le dio la libertad. Por eso, antes de salir libres, primero hubo derramamiento de sangre. Acá nosotros también hemos sido elegidos, correcto, pero para pertenecer a otro dueño, para tener nuestra libertad, hemos sido comprados por un precio de sangre, que viene a ser el Cordero Pascual. Tenemos, cuando dijo Juan, vio a Jesús venía acercándose al río, y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es el precio de nuestra libertad, es el precio de sangre, derramamiento de sangre. Por eso, cuando Él en la última cena se reunió con sus discípulos, dijo, cogió el pan, lo repartió, dijo: este es mi cuerpo. Y luego dice, cogió la sangre y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de sus pecados. Pero luego dice en Hebreos, mientras vive el testador, nulo es el testamento. Tenía que morir el testador para que tenga validez. Entonces tuvo que morir él para que tenga validez lo que él habló. Entonces nosotros somos él pagó el precio de nuestra libertad. Y una vez que hemos sido libres, comprados por un precio, pertenecemos a otro dueño, hemos sido comprados, ahora viene la limpieza, nos saca todo el moho, nos saca todo lo que no sirve y poniendo piezas nuevas como un vehículo. Eso viene a ser, Dios nos quita todos nuestros pecados, nos lavó con agua limpia. Ezequiel 36, 25. Y esparceré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo en vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré corazón de carne. O sea que nos quita todas esas piezas viejas, malogradas, nos quitó todo el sarro, nos lavó, nos limpió, nos purificó. O como dice en Isaías 1:18, si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que palabras más simples serían borrón, cuenta nueva. Dios nos perdonó todo. Y después nos vistió con ropa de gala. Así como este vehículo, una vez que estaba limpio, y luego le dio una pintada al duco, cosa que sale un carro excelente, el color que él desea, el dueño. De la misma forma, o algo similar, Dios nos limpia, nos purificó de todo. Dice Zacarías 3:4 de Zacarías. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, estaba delante del ángel. Bien, vuelvo a repetir, Josué estaba vestido de vestimentas viles. Vil significa vestimenta sucia, vestimenta cochina. Estaba delante del ángel. Y habló el ángel, intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Bueno, los ángeles le quitaron esa vestimenta vil, sucia, asquerosa, le quitó esa vestimenta vil. Y luego le dijo a él: mira, te he hecho pasar tu pecado delante de ti. O sea que esa ropa vil que estaba sucio era el pecado, le quitó todo el pecado y lo dejó limpio. Y luego le dice: y te he hecho vestir de ropas de gala. Esa ropa de gala, dice en Apocalipsis, viene a ser de lino, blanco, fino y brillante. En resumen, viene a ser el Espíritu Santo. Con eso hemos sido revestidos. Por eso recomienda acá nuestro maestro, con él, o sea, él tiene que tener ayuda de parte de Dios para ser liberados. Por eso voy a repetir, dice acá,
para esto Dios va a salvar. Sí, va a salvar por medio de quién. Tiene que tener instrumento Dios, luego los salvará a ellos. Y para eso Dios tiene que darle potestad, si Dios solo no puede. Hemos visto Isaías 4:2. Luego dice, como él tiene ayuda de Dios, ya tiene la ayuda, así como Moisés fue confiado porque Dios estaba con él. Entonces, como él tiene ayuda de Dios para los librados, precisamente como está escrito, para todos los convertidos y librados del pecado. Entonces la tierra también será honra y hermosura del pueblo. Eso se va a cumplir materialmente, dice el maestro. Pero si el propósito de Dios no se cumple, adiós hermanos, adiós Perú. Vemos acá interesante lo que tiene que realizarse en este tiempo. Y es para este tiempo. Y el maestro esclarece con Isaías 1:27. ¿Qué nos dice Isaías 1:27? Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Los convertidos de ella con justicia. Y luego nuestro maestro empieza a esclarecer. Y todos los convertidos de él serán libres. Todos los convertidos de él. ¿Por qué? Porque viene a liberarlos. Pero no él, sino con la potestad. El poder es el que hace todo. Entonces todos los convertidos de él serán libres. Porque claramente dice la Escritura, la orden que Dios dio para predicar a nivel mundial. A juntar la gente, predicando. Luego cumplir, como dice Daniel 12:1. Cuando hablamos acá que tiene que cumplirse en la Escritura claramente, predicar a nivel mundial, porque la orden es, anda y junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Primero son los gentiles. Esta orden ya está dada. Aún nuestro Mesías, en su primera venida, dio una orden. Quiere predicar no a los judíos, sino a los gentiles, porque están dispersos por todo el mundo. Entonces, esclarece con Marcos 16:15-16. Jesús dijo, id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien. Y a todos los gentiles. Y a todos los gentiles. Conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando hablamos del evangelio, son buenas nuevas, buenas noticias. Y cuando hablamos de estas buenas noticias, estamos hablando de la doctrina de Dios. Y es algo nuevo para nosotros. Y para los gentiles que nunca habían escuchado, novedad. Entonces, para todos los gentiles, conviene que el evangelio sea predicado antes. Y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no solo predicar, ese es el punto. Hablamos de predicar, estamos hablando pues de difundir, de publicar, de anunciar o pregonar las buenas nuevas, hacer conocer. Algo más tiene que haber. Nuestro Mesías recomendó en esos días, Mateo 28:19-20. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles. No solamente vas a difundir, no solamente vas a publicar, no, tienes que enseñar, tienes que instruir. Pero si tú no has sido enseñado, no has sido instruido, ¿cómo vas a enseñar? Ese es otro punto. Vemos en el caso de nuestro Mesías, primero los preparó a sus discípulos, primero los instruyó y después les dio potestad para que vayan y le ayuden en la obra. No es de frente, simplemente sales como loco, empiezas a hablar. No, tienes que, porque te van a hacer muchas preguntas y tienes que saber qué cosas a contestar. Por ejemplo, vemos en el caso de nuestro Mesías. Vamos a hablar de nuestro Mesías en su primera venida. Mateo, capítulo 10, vamos a ver, 1, dice lo siguiente. Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y le dio poder para expulsar los demonios, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. O sea que solo no podían hacer nada, sino le dio poder, le dio potestad. ¿No? Le dio potestad para que hicieran todas estas cosas. Por eso, queridos amigos,
de para que vayan de dos en dos. En otra parte dice de dos en dos se fueron a pregonar, pero con potestad, es decir, con el poder. No podían hacer solo. Solo el trabajo no se puede, tiene que ser en conjunto. En el caso de Moisés, solo no pudo administrar el pueblo. Su suegro le recomendó: tú no tienes tiempo para nada, ni para tu familia, ni para ti mismo. ¿Por qué no buscas varones de renombre para que te ayuden a llevar el peso? Y buscó justamente 70 varones para que le ayudaran en el trabajo. Entonces, y si hablamos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, total fueron 120 que le ayudaban en el trabajo, tenían potestad. O sea, el Espíritu es el que trabajaba a través de ellos. Y luego dice: ustedes no se preocupen, que el Espíritu hablará por ustedes. Entonces, primero tiene que haber una preparación. Tiene que haber un apoyo de parte de Dios para hacer esta labor. Tiene que ser con potestad. Por eso recomienda acá: tenemos que enseñar, instruir. Pero si tú no has sido preparado, instruido, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué vas a hablar? ¿Y en qué tiene que ser preparado? En la doctrina. Por eso habla el Evangelio, las buenas nuevas, y tiene que tener conocimiento de la doctrina. Ahora, luego dice, repitiendo lo que dice Mateo 28, 19, 20, por tanto, ir y doctrinar, y enseñar, instruir a todos los gentiles, luego bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, que sí, que se pongan a disposición de Dios, poniendo por obra la doctrina de Dios. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre Él estará con nosotros. Y luego dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a los gentiles. Entonces vendrá el fin. En otro audio dice nuestro maestro: tienen que ser reunidos todos sin faltar ninguno. Y después ya viene el fin, se declara el fin. Esa es la misión que tenemos que realizar. Acá se cumple el ejemplo del sembrador. Nuestra misión es difundir, escuchen o dejen de escuchar. Esa es nuestra misión. Vemos, si nosotros revisamos lo que dijo nuestro Mesías sobre el sembrador, mejor vamos a leerlo para nosotros tener un poquito más claro el mensaje. Mateo 13, vamos a leer, voy a versión latinoamericana, voy a leer. 13 dice, 13, 3, vamos a leerlo, 13, 3, 4, 5, 6, vamos a leerlo. Dice acá: y habló muchas cosas mediante comparaciones. Le decía: el sembrador sale a sembrar, unos granos caen cerca del camino, vienen las aves y se los comen. Otros granos caen entre piedras, y como hay poca tierra, brotan pronto, pero el sol los quema y por falta de raíces se seca. Otros granos caen entre espinas, crecen las espinas y los ahogan. Otros finalmente caen en buena tierra y producen unos el 100% o el 70%, otro por el 30% por uno. Y el que tenga oídos entienda, dijo nuestro Mesías. Entonces los discípulos, al escuchar este mensaje, se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas tú en parábolas? Entonces él respondió: porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque el que ya tiene se le dará, y el que tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Por eso lo que les hablo con parábolas, para que cuando miran no ven, y cuando oyen no escuchan ni entienden. Así se cumple en ellos lo que está escrito en el profeta Isaías: oirán pero no entenderán, y por más que miren no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver, ni oír, ni de comprender. Con el corazón no quieren convertirse, que yo les hable. Al contrario, dichosos ustedes, porque ven y oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos santos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo oyeron.
y oí lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ahora la explicación del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, no lo escucha con atención, viene el malo y le arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Este lo sembrado en la orilla del camino. Lo sembrado en tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco. Al sobrevenir las pruebas y la persecución por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Lo sembrado entre espinas es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan. La palabra no puede producir fruto. Por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita y produce fruto, el 100, el 60 y el 30 por 1. Entonces vemos el ejemplo del sembrador. Acá la misión es anunciar. O como dice el profeta Ezequiel, anunciar, escuchen o dejen de escuchar. Pero tenemos que anunciar. Y para eso Dios le ordena al atalaya o al mensajero. Esa es su misión de él, anunciar. Y luego él tiene que preparar sus instrumentos, sus brazos, para que le ayuden en esta labor. Porque solo no se puede hacer el trabajo. Por eso aún la misma creación, donde dice Dios, hagamos, no dice voy a hacer. Dice hagamos, hablando en conjunto. Por eso dice en Ezequiel 3, capítulo 2, perdón, vamos a empezar desde el 2, dice acá, hijo del hombre, está sobre tus pies, hablaré contigo. Entró espíritu en mí, luego me habló y afirmóme sobre mis pies, y oía al que me hablaba, y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, la gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y entre espinas, y tus moradas en sus palabras, y tú moras en escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces vemos el mensaje que Dios le da, porque lo primero que va a ir a pregonar, lo primero que se va a encontrar, zarzas, espinas y escorpiones. Pero la orden es hablar. Así le hinquen las espinas, así le empiecen a morder los escorpiones. Tiene que hacerlo, o a hincar los escorpiones, tiene que hacerlo, porque esa es la orden. Porque dice 3, 17, 18, 19, dice acá, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú las palabras de mi boca, y amonestarlos de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Entonces acá, a hablar, escuchen o dejen de escuchar, se tiene que hablar. Y luego dice la otra palabra, dice dos palabras nuestro maestro, la orden es una de salvar y reunirlos, juntarlos a todos, de uno en uno, juntarlos. Lo tiene que juntar de uno en uno. Pero para ser juntados tiene que cumplirse conforme a la Escritura. No es simplemente salir, tiene que cumplirse lo que dice el libro sagrado. Lo tiene que juntar.
ahora en Dios predicar a nivel mundial, uno anunciar como el sembrador empieza a arrojar la palabra de Dios, a arrojar en este caso la semilla, el trigo empieza a arrojar, unos caen pues en el camino, otros en pedregales, otros entre espinas, otros en buena tierra, pero tiene que anunciar y anunciar donde caiga. Entonces, una vez que anuncia, ahora empieza, luego viene a juntarlos de uno en uno, a juntar, es la orden de parte de Dios, de juntar a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Para que se cumpla, porque es una disposición de Dios, tiene que cumplirse de por Isaías 66. Vamos a leer lo que dice Isaías 66, 18. Vamos a ver, 66. 66, vamos a ver. Dice así, 18, 19, 20, 21. Dice así, y pondré entre ellos señal. No, perdón, desde el 18. Porque yo entiendo sus obras, sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y cuando hablamos, amigos, la gloria es el poder, la potestad de Dios. Y pondré entre ellos señal, o sea, no se pueden juntar solos, tiene que haber una señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las gentes. Los escapados son los predicadores. Primero los prepara, los edifica, así como Jesús primero los preparó a su gente y después los envió a predicar de dos en dos. Acá, y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las gentes de Tarsis. O sea, los predicadores son los escapados, empiezan a salir a Tarsis, Pul, Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán y a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Y luego dice, traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. O sea que vienen los escapados, los predicadores, y traen a los convertidos. Y de esos convertidos, algo misterioso, de esos convertidos, tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que escoger para sacerdotes y levitas? ¿Qué función van a cumplir? ¿Para qué? En el 23, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Para adorar. ¿Y cómo se adora? Con holocaustos, porque el tiempo ha llegado. Continuaremos con este lindo mensaje, queridos amigos, para la próxima. Por ahora, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte, amigo, con tus amistades, para cuantos sedientos de la palabra de Dios.